aquí aparecemos. Muy bien. Bueno, Estamos de apreciados, nuevo. disculpen las demoras, lo que pasa es que hoy ¿Qué va a estuvimos ser? trabajando con Zoom, practicando un poquito y estuvimos haciendo algunos test, entonces la computadora me quedó como para que nadie vea lo que estaba haciendo. Ahora puse que lo que vemos es público, así que empezamos de vuelta, pero no importa, ¿Qué va a contento de ser? estar con ustedes. Cosas tecnológicas. Cosas Pero bueno, tecnológicas. Entonces hacemos rapidito las 5 preguntitas. ¿Qué vio Juan que estaba abierto en el cielo? ¿No? Bien fácil. ¿Qué vio Juan que estaba abierto en el cielo? a No ver. era un barber shop, no era una bodega, ¿no? Era el templo de Dios fue abierto en el cielo. Amén. ¿Y qué se veía ahí? El arca del pacto. El arca del pacto y hubo truenos, relámpagos, voces, o sea, algo increíble, increíble mostrando, ¿no? Dónde está el trono de Dios. Amén. Mencionar algún elemento de las 3 partes del santuario, del atrio, que es el patio, del lugar santo y el santísimo. En el atrio estaba el altar del sacrificio, estaba el lavacro, ¿no? Que simboliza el bautismo, la purificación, ¿no? La muerte la muerte al pecado, ¿no? También el Jesús que moría en nuestro lugar cuando era sacrificado el corderito, ¿no? Y de ahí se pasaba al lugar santo que entraban los sacerdotes todos los días en el sacrificio matutino y vespertino, y los elementos que estaban ahí, uno solo es bueno que recuerden, pero por lo menos estaba el altar del incienso, la mesa de los panes, estaba el candelabro de 7 brazos, uno simbolizando la luz del mundo, la iglesia, Jesús la luz del mundo, el otro las oraciones de los santos, pero la gracia que se añade a esas oraciones por Cristo, ¿no? Y la mesa de los panes, que era, ¿cuántos panes eran? 12 panes. 12 panes. ¿Y qué representaban esos panes? Los 12 apóstoles, Las 12 tribus, ¿no? Y a Jesús, que es el pan vivo que descendió del cielo, ¿no? Amén. Y la última pregunta, bien fácil. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote, Denis? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, decir Jesús. Jesús, ¿no? O sea, tenemos un sumo sacerdote que es Cristo. Ahora sí, vamos a comenzar con una palabrita de oración para el tema de hoy, que es la hora de su juicio ha llegado, ¿no? Antes que oremos, recuerden que ayer aprendimos acerca del santuario, de las partes del santuario terrenal, y también vimos que la Biblia confirma, tanto en el libro de Hebreos como en Apocalipsis, que eso era un modelo del verdadero santuario, no hecho de mano, que está en el cielo. Entonces, hoy vamos a hablar algún aspecto más respecto de este santuario. Aclarar, esto es importante para si hay alguna persona nueva. Por eso mi esposo fue un poquito rápido, porque esto en realidad era un reconto de lo que vimos ayer, un review de lo que vimos ayer. Vamos a orar ahora. Okay. Padre Santo y Dios nuestro, te agradecemos la oportunidad de estar juntos aquí esta noche para hablar de tu palabra, para hablar del santuario celestial, para hablar que la hora de su juicio ha llegado y para darnos cuenta que tenemos un Dios que dirige a su iglesia. Amén, que no estamos Señor. en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón, que somos hijos de luz y hijos del día, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos a estar Sí, conscientes de las bendiciones que tenemos y que las podamos aprovechar, Señor. Y lo que vamos ahora aprendiendo, que podamos ir guardándolo y compartiéndolo con las personas que no saben, Padre Santo. Bendícenos, acompáñanos, suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y una bendición especial para los que comparten. Para los que claro comparten, que ¿no? sí, porque es muy importante dar estos temas, muy importante. Como dice, que no tengan miedo de compartir, que las bendiciones del Señor siempre llegan cuando compartimos su palabra. Dice que el que parte y reparte se lleva la mejor parte. No está en la Biblia, pero está bueno. Usted si parte y reparte va a recibir más, porque Dios dice mejor es dar que recibir, ¿no? Y además es una manera de cumplir la gran comisión que nos dio el Señor. La tecnología hoy en día, y mucho más ahora en la pandemia, es el medio principal por el que el mensaje del Evangelio se está llevando. Así que nosotros tenemos que ser agentes de la verdad. Amén. Bienvenida Minerva. Miriam, no sé si ayer la saludé, bienvenida también. Pablo, gracias por acompañarnos, buenas noches. Y ahora nos vamos a meter en el tema de esta noche, la hora de su juicio ha llegado. Muy bien.
Ustedes saben que tienen para bajar el PDF, ¿no? Con la lección. El PDF. Yo me imagino que la habrán leído algo, ¿no? Porque cuando uno la lee es más fácil porque los temas se van haciendo un poquito más complejos, ¿no? Pero esto hay mucho de repetición, hay mucho de ampliación, ¿no? Y lo que uno no entendió hoy lo entiende mañana, lo que no entendió un poquito ayer lo entiende mejor hoy, ¿no? Y si no, cuando Jesús venga lo va a entender. Pero a la vez si quieren hacer preguntas, ¿no? Me pueden escribir preguntas y para el próximo día, tal vez en vez de repasar los textos, ¿no? Repasamos las preguntas, ¿no? Las preguntas que ustedes hacen, algo que no entendieron, me las escriben, ¿no? Y no hay ningún problema. Yo ya le dije a mi esposa que todo lo que me pregunten voy a responder, ¿no? Y dice, ¿cómo? Y le digo, no sé. Y listo, se acabó. Y bueno, es que miren, siempre se aprende más del Evangelio. Nosotros aún ahora también siempre seguimos aprendiendo más, aspectos más, cosas que el Señor todavía nos va a seguir explicando por la eternidad. Si ustedes quieren desconfiar de alguien, si ustedes quieren desconfiar a alguien, desconfíen de aquel que dice que sabe todo. Porque cuanto más años tengo en el ministerio de pastor y más años investigo la Biblia, cada vez me doy cuenta de que tan poco sé. Cuando más investigo, me doy cuenta que menos sé y no sé por dónde escapar. Y esos son los que Jesús llama los que son humildes de espíritu. ¿Me estás alabando, mi amor? Bueno, lo estoy diciendo de ti y de todos aquellos que quieren aprender. Porque el Señor espera que el humilde de espíritu es aquel que reconoce que no sabe y quiere aprender más, quiere saber más. Porque el cielo va a ser una escuela eterna, pero hermosa, hablando con el mismo Dios, ¿se imaginan, no? Amén, amén. La hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén. Dirige todo, Jesús dirige todo, hermanos, ¿no? O sea, Jesús, ¿sí? Nos revela en el Apocalipsis que hay una hora del juicio. Vamos a ver dónde está, dice Apocalipsis 14:7. En Apocalipsis 14 están los mensajes de los 3 ángeles, el primero de los cuales anuncia la hora del juicio. Eso lo vamos a leer ahora con la primera pregunta, el texto ese, ¿no? Y este es el tema de hoy, la hora del juicio. Sí. Dejaremos para otro momento los mensajes segundo y tercero. Que son tremendas admoniciones, advertencias, ¿no? Exacto. Estos ángeles evidentemente son simbólicos, pues se les confía la tarea de predicar el evangelio eterno a las multitudes. Esa tarea no fue confiada por Dios a ángeles literales, sino a los seres humanos. O sea, usted no ve por la ventana un ángel que está cruzando el cielo predicando el evangelio eterno, no. Adoren al... Usted no ve eso, pero está viendo a mi esposa, está viendo a mí, está estudiando la Biblia, está yendo a una iglesia, ¿no? Está escuchando un programa de radio, ¿no? O sea, somos mensajeros de Dios, ¿no? Amén, amén. Muy bien. Muy bien, por lo tanto, debiera ser entendido como símbolo de un grupo de creyentes anunciadores de estos mensajes. En Apocalipsis la palabra ángel también simboliza mensajero. Sí. Eso es muy importante. Y la lección nos habla de un grupo de creyentes y es interesante que Apocalipsis 14 habla de características de los creyentes en el tiempo del fin y son las mismas características que presenta Apocalipsis 12 cuando el diablo persigue a la iglesia remanente, o sea, los últimos cristianos que están cuando Cristo venga. Tienen las mismas características, ya vamos a ver. Y acá dice, ¿cuándo ocurriría el juicio final? Los autores bíblicos hablaron de él como algo que no ocurriría en la época de ellos. Muy interesante porque la gente está más confundida, ¿no? Sí. Y la culpa no la tienen ellos, sino la culpa la tienen las grandes religiones, ¿no? Que no explican. Y tenemos que tener la Biblia también nosotros, ¿no? Y ver si lo que me dice el pastor, el cura, el quien sea, está ahí. Exacto. Y el contexto de lo que me está diciendo, de lo que me dice, está en el contexto de ese libro y en los demás libros de la palabra de Dios, ¿no? En Mateo 10:15, sí. También lo tenemos en Mateo 11:21. Sí, vamos 24, leyendo uno a uno. Exacto, 10:15. Mateo 10:15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. O sea que queda en el futuro.
Y los que se portaron mal en Sodoma y Gomorra, ¿dónde están ahora? Lo están dando vueltas como pollo al espiedo. No, está muerto. Y el muerto hemos visto en la Apocalipsis que duerme. Exacto. ¿Y por qué sería más tolerable? Porque ellos sabían más que los de Sodoma y Gomorra. Jesús estaba hablando de los religiosos de su tiempo, que sabían y que no hacían, porque no predicaban. O sea que el castigo será proporcional a las bendiciones que tuvimos. Exacto, y al conocimiento de la verdad. Muy bien. Ahora el que no la quiere conocer a propósito, ese también recibirá su recompensa, ¿no? Sí, es triste porque no va a ser feliz. Muy bien, Mateo entonces 11, 21 al 24. Mateo 11, del 21 al 24 dice, ay de ti corazón. Corazín, perdón. Estás pensando en mí, me parece. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, está hablando de ciudades, ¿no? Sí. Que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Interesante, porque pone el castigo, Dani, para el tiempo o sea, para el tiempo del fin, no en el presente. No. Y Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el fuego eterno y reducidas a ceniza. Pero eso no fue el día del juicio, fue un ejemplo del día del juicio. Y pasó antes de Jesús. Sí, pero tampoco fue o sea, que ellos van a tener su juicio también. O sea, me hago entender, van a tener su juicio. El juicio real todavía no vino. Exacto, lo que Jesús está diciendo todavía ni siquiera se lo juzgó a Sodoma y Gomorra, a pesar de que ellos habían sido castigados antes de que Jesús viniera a la tierra. Perfecto, Hechos 17:31 nos dice. Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y es Cristo, o sea, Dios Padre designó a Dios Hijo, a Jesucristo, para que juzgue, pero no dice que fue ayer, o sea, no dice que fue el pasado. En aquel tiempo dice que hay un día que va a comenzar ese juicio, ¿no? Romanos 2:16 nos agrega. Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Eso dijo Pablo. O sea, todos los textos nos dan para el futuro, los apóstoles hablaron en futuro. 2 Corintios 5:10. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora, eso que nos va a juzgar, nos va a juzgar a través de la ley, ¿no? Santiago 2:12 nos dice. Así hablad y así haced, como los que habéis sido de ser juzgados por la ley de la libertad. Y hay dos textos interesantes que nos hablan de los demonios. Pedro 2. Segunda de Pedro 2:4, ¿qué nos dice? Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a las prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, habla de un juicio al futuro, no hay una palabrita ahí o sea, Pedro ahí está hablando para la gente que no, o sea, que no conoce mucho de las cosas de Dios, a los griegos, ¿no? Igual que Pablo, y les habla del Tartarosas, o sea, de donde se quemaban las cosas, ¿no? El Valle de Genón. Vamos a verlo un poquitito, ¿no? Pero si uno compara con Judas 1:6, que habla lo mismo, vamos a ver que ese infierno estaba muy oscuro, o sea, no había mucho fuego, que digamos. O sea, ¿no? Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. O sea, la prisión, la oscuridad que tienen, o sea, es que no tienen acceso a Dios. No tienen acceso a Dios. No tienen acceso al cielo. Por eso es que para ellos es la oscuridad y la Si tienen alguna sobre estos textos, les puedo responder con mayor amplitud sobre eso, ¿no? Acá dice, también deberíamos tener claro que cuando la Santa Biblia habla del juicio final, se refiere por lo menos a 3 etapas o fases. Esto es muy importante. Yo no sé si todos tienen el papelito en la mano, pero nos habla de 3 etapas este papel, ¿no? Que dice juicio investigador, 1, juicio de comprobación, 2, y juicio ejecutivo, 3, ¿no?
Entonces dice juicio investigador previo a la segunda venida de Cristo, el cual tiene que ver con los fieles. O sea, cuando Jesús viene, me lo llevo al pastor Psicopiedi y uno dice, no, déjelo acá, que se muera con el fuego eterno. No, no. Y mi esposa dice, no, lléveselo que se portó bien conmigo, se arrepintió, ¿no? O sea, hay un juicio antes que Cristo venga, pero para ver a quién se lleva. Claro, ese es el juicio que está haciendo Jesús. ¿No es Que cierto? ya vamos O sea, a ver, que ya vamos a ver. Porque Dios tiene que saber primero, para Jesús poder venir, para que Él pueda venir y para que se lleve a los salvados, Él tiene que haber realizado una investigación de esos cristianos para saber cuáles se va a llevar con Él al cielo. Exacto. Entonces hay un juicio investigador, por eso se llama así, previo a la segunda venida de Cristo, el cual tiene que ver con los fieles. ¿Por qué? Porque Dios va a separar, es cuando Jesús separa los corderos de los cabritos. Después está el juicio de comprobación. El juicio de comprobación que será realizado por los santos en el cielo durante el milenio. ¿Se acuerdan que hablamos del milenio? Exacto, y vimos que recibieron la facultad de juzgar y fueron juzgados. ¿Y qué pasó? Con los que se perdían, descendió fuego del cielo, los consumió, es el lago de fuego azufre, que se llama la muerte segunda, en la cual no hay retorno. Pero ahí vamos a aclarar toda duda, por qué se perdió el que se perdió, por qué se salvó porque se salvó. Durante el milenio. ¿Por qué ese jefe tan malvado está ahí y esta persona que era tan buena no la veo? No sé, ahí aclararemos todo, ¿no? En Dios ese momento. nos va a explicar todo. Y eso va a ser durante el juicio de comprobación, que será realizado por los santos en el cielo durante el milenio. Muy bien, después, vamos a seguir avanzando. Finalmente, el juicio ejecutivo, que será aplicado al fin del milenio sobre los impíos, Satanás y sus ángeles, los ángeles malos, ¿no es cierto? Exacto, son las tres etapas del juicio. Antes que Jesús venga, ¿quién se lleva? Una vez que Jesús vino, ¿quién se va? Y luego la ejecución de la sentencia de los que se van, ¿no? Para que nunca más se vuelva a levantar el pecado. Pero vamos ahora a la primera pregunta. Un ángel en medio del cielo. Número 1. ¿Cuál es el solemne mensaje proclamado por el ángel que tenía el Evangelio eterno? Eso está en Apocalipsis 14, 6 y 7. Es un texto muy importante. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Déjame recalcar un poquitito, aunque se nos vaya el tiempo, ¿no? El Evangelio eterno, un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. No hubo dos planes de salvación, siempre fue por la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo. Exacto. Jesús, siempre fue por la fe la salvación, ¿no? Y nos dice de respeto a Dios, de darle gloria a Dios, o sea, manifestar su carácter, porque la hora de su juicio ha llegado. Ya dice adorar al Creador. Y así es interesante porque cuando dice adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, ¿qué mandamiento de la ley de Dios escrito con el dedo de Dios está citando? El cuarto. El cuarto mandamiento, pero ¿cuál es ese? Porque algunos confunden, los tienen medio mezclados los mandamientos. El que habla del día de reposo, el sábado. Ah, exactamente. Ok, muy bien. Ahora con eso podemos seguir avanzando. Dice, este mensaje tiene que ver con dos cosas ligadas entre sí. Una que ocurriría en el cielo y la otra en la tierra. El juicio del que se habla aquí ocurre en el santuario celestial, pues a su conclusión sale del templo de Dios un ángel con la hoz para cegar. Y eso está en Apocalipsis 14, el mismo capítulo, del 14 al 16. Vamos a leerlo. Dice así: después vi una nube blanca sobre la que estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz afilada. Luego salió otro ángel del templo y le gritó al que estaba sentado en la nube: usa tu hoz y recoge la cosecha, pues ha llegado el tiempo de cegar, y la cosecha de la tierra está madura. Entonces el que estaba sobre la nube pasó su hoz sobre la tierra y recogió la cosecha. Gloria a Dios. O sea, después del mensaje de los tres ángeles nos hablan de
recoger una cosecha. Y Los salvados son esos son los salvados, porque Exacto, después, la cosecha de Dios. después aparece otro angelito ahí que se complica la cosa. Pero estos son los salvados, ¿no? Muy bien. Entonces dice, hay una profecía del Antiguo Testamento que habla de ambos acontecimientos y que señala cuándo será la hora del juicio. Y eso no es chiste y es realidad y se puede comprobar históricamente y matemáticamente. Sí, y por eso que Dios existe. Gloria a Dios, porque las profecías son la cédula de identidad de que Dios, es el único que nos puede decir el fin desde el principio. Y que no nos abandonó y que sigue en control. Amén. Y que algunos piensan, bueno, pero Jesús hizo todas estas cosas en el tiempo bíblico. No, las haces hoy día. A mí me reveló cosas antes que acontecieran, a través de sueños, y Dios es Dios. Exacto, y además Dios todavía está en control de la historia y lo estará para siempre. Amén. Lo mismo que en nuestra vida. Así que lo que sucedió en la Biblia sucede ahora también. A veces Dios toma sus tiempos. Vamos a seguir. Un estudio de la purificación del santuario del Antiguo Testamento nos permitirá comprender mejor la profecía del juicio investigador que ocurriría en el santuario celestial. Entonces dice aquí, juicio en el santuario. En el estudio anterior, ayer, vimos que en el santuario terrenal se realizaban 3 clases de ofrendas o sacrificios. Sí, Primero, exactamente, ¿no? La ofrenda del continuo, que eran 2 corderos mañana y tarde, que era para beneficio del pueblo, así como Cristo murió por todos, ¿no es cierto? Eso está en Éxodo 29. Era lo que podemos llamar la ofrenda matutina y vespertina, ¿no? Exacto. Y Jesús murió justamente a la hora del sacrificio de la tarde. Eran corderitos que simbolizaban a Jesús. En Éxodo 29, 38 al 42 nos dice: esto es lo que ofrecerá sobre el altar. Está hablando de la ofrenda del continuo. Sí, lo vimos ya ¿cierto? antes, pero una pasadita rapidito. 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Al final del versículo 41 nos dice que es olor grato ofrenda encendida a Jehová. Y el versículo 42 nos dice: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. O sea, uno de los sacrificios que se hacía, estamos diciendo, era el matutino y el vespertino, los corderitos que representaban a Jesús que moría por nosotros, ¿no? Exactamente. Muy bien. Después había otra ofrenda, las ofrendas individuales diversas. Y en esas ofrendas individuales diversas, la que tenían que ver con pecado, tenían que tener sangre, porque si no había derramamiento de sangre, no había remisión de pecados. Dice, pero cuando eran para remisión de pecados, debían ser con derramamiento de sangre, como dijo mi esposo, símbolo de la aceptación personal de Cristo. Esto está en Hebreos 9, en Levítico 1 y en San Juan 3. 16. En Hebreos 9:22 nos dice, casi, sí, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Muy bien, muy bien. El otro es Levíticos, a ver. No podemos pasar al día de la expiación. Ok, vamos a pasar a la tercera, ¿no es cierto? Porque es muy importante ese día de expiación. Las 3 clases de ofrendas, ¿no? Porque hemos visto que hubo uno en un sacrificio que hacían los sacerdotes sin intervención de uno todos los días, ¿no? Y uno por la fe de ese sacrificio se salvaba. Pero estaba también el que cometía un pecado individual y que llevaba su sacrificio sin derramamiento de sangre, no había perdón de pecados, ¿no? Exacto. Pero había un sacrificio que solo se hacía una sola vez al año y solo el sumo sacerdote era el único que entraba al lugar santísimo y se llevaba esa sangre al lugar santísimo para purificar todo el santuario. Exacto. O sea, eso era importantísimo, había que estar afligido, triste, pero luego después era fiesta porque estaban salvos, ¿no? Es el día de la expiación. El día de la expiación, ¿no? Si o se lo llama como el juicio final. Exacto, ustedes habrán escuchado en el pueblo judío el Yom Kippur. Ese es el día de la expiación, que es un día que ellos toman como de recogimiento y de oración y de... ¿Por qué? Porque era el día en que el pueblo se reunía y oraba y oraba y oraba, porque el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, el lugar donde estaba la presencia misma de Dios, y oraba por todos los pecados de todo el pueblo. Y llevaba la sangre también. Podemos esto avanzar un poquito más porque al final nos va a tocar hablar del día de la expiación, ¿no?
La pregunta que sigue nos dice... Dice 2. ¿Cómo hacía el pecador al Antiguo Testamento para conseguir el perdón de sus pecados? Levíticos 4, 27 al 30, sacrificaban algo para conseguir el perdón de sus pecados. En Levíticos 4, 27 al 30 dice, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosa que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. O sea, imagínese usted, ¿no? Que metió la pata, ¿no? Pero no le vaya a contar a su esposa en qué metió la pata, ¿no? Y se va con la cabrita para el altar y ella le grita por detrás, ¿a dónde te vas con esa cabra? ¿Qué es lo que hiciste? O sea, bueno, usted siga de largo, no haga caso, ¿no? Pues usted va allá con la cabrita, le cuenta a Dios lo que hizo, pone sus manos sobre la cabra delante del sacerdote, él le entrega el cuchillo y la tiene que degollar esa cabra, ¿no? Y esa sangre la lleva y las pone en los cuernos del altar y en la base del altar, ¿no? Y es quemado el sacrificio. O sea, era algo terrible, sí. Terrible porque nos mostraba lo terrible del pecado. Lo terrible, ¿no? de la maldad y el pecado para Dios. Y Dios mantuvo estos rituales por tiempo hasta la venida de Jesús, cuando ya no fueron más necesarios, precisamente para hacer recordar al ser humano el horror del pecado y de estar separado de Dios. Esos ritos eran símbolos que no tenían valor por sí mismos. La sangre de Cristo, representada por la de los animales, es la única que tiene poder redentor. O sea, la sangre de Jesús es la que realmente vale. Por eso ahora no necesitamos hacer sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque es Jesús el que ya murió por toda la humanidad. ¿Qué evidencia bíblica nos permite entender que esos pecados perdonados quedaban registrados en el santuario contaminándolo? Muy bien, acabo de aceptar a Leonel, que me está pidiendo ser amigo, tal vez para ver este programa. Pues estoy tratando de confirmar con mi teléfono y bueno, ya está. Creo que ya entró. Muy bien. Sí. Seguimos. Había alguien que parece que quería ver el programa y quería entrar como amigo. Muy bien. ¿Qué evidencia bíblica nos permite entender que esos pecados perdonados quedaban registrados en el santuario? Muy bien, entonces Jeremías capítulo 17, versículo 1 nos dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en las tablas de su corazón y en los cuernos de sus altares, donde se asperjaba con la sangre del sacrificio. Los cuernos del altar, 4 cuernos, y se echaba también en la base del altar. Y ustedes recuerdan Apocalipsis que vimos que la sangre que estaba en la base del altar clamaba, ¿no? La vida, las almas, las personas clamaban, ¿no? Que estaba en la base del altar, que era donde se derramaba la sangre. Muy bien. Sí, por eso el simbolismo de que el santuario quedaba contaminado con los pecados y la necesidad después de tener un Yom Kippur, orar por todos esos pecados que se habían juntado en el santuario. Muy bien. Muy bien. Cuando el sacerdote rociaba la sangre, simbólicamente, el pecado era trasladado al santuario. El pecador era perdonado por su maldad, pero quedaba un sangriento registro en el santuario. Esa ceremonia ayuda a comprender por qué en el Apocalipsis y otras partes de la Santa Biblia habla de los libros de registros en el cielo. Número 4. Después de la acumulación de los pecados de los penitentes durante un año, ¿qué se hacía el día de la expiación? Estamos viendo la próxima pregunta que sigue a la anterior, ¿no? Sí, disculpe, yo digo cuarto porque los numeré, mi esposo los numeró también y sigo con cuarto, pero es el que dice, después de la acumulación de los pecados de los penitentes durante un año, ¿qué se hacía el día de la expiación o el Yom Kippur? El 10º día del séptimo mes, ¿no? Levítico 16. Una ceremonia muy especial
era la última de las fiestas del pueblo de Israel. Todas las fiestas eran bien bonitas, bien lindas. Esta es la que era triste, ¿no? Sí. Pero tenía su final feliz también, ¿no? Todos se compungían, no hacían fiesta, oraban, ayunaban. ¿Y qué dice en Levíticos 16, 29 al 34? ¿Qué nos Levíticos 16, 29 al 34 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y eso tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Esto es importante entender, porque uno dice, bueno, ¿qué hay de tanto lío en esto? O sea, porque lo que hacen los sacerdotes aquí en esta tierra era un símbolo de lo que se iba a hacer en el cielo. Exactamente. El santuario terrenal, una sombra, una figura de las cosas celestiales, ¿no? Entonces ahí está todo el plan de la salvación, ¿no? Todo está bajo símbolos para que los cristianos guiados por el Espíritu Santo pudieran encontrar la verdad, ¿no? Y no ser engañados. Exacto. Y el mensaje no fuera anulado porque está en clave, podríamos decir, ¿no? Exacto, exactamente. O sea, todo el santuario tiene un sentido. Cuando Dios da, como yo les decía ayer, cuando Dios da un ritual, está enseñando algo. No lo hace solo por hacer ni por el ritual mismo, sino para enseñarnos una verdad muy profunda. Y el día de la expiación se encuentra en Levíticos 16, del 1 al 28, y luego del 28 da más detalles todavía. O sea, no les vamos a leer todo ese capítulo porque es bastante largo, pero sí vamos a compartir algunos textos, ¿no? Acá en la lección nos recomienda versículo 9. Yo podría leer algunos textos y ir compartiendo para que tengan una idea. El versículo 2, por ejemplo, dice: Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, el lugar santísimo, ¿no? Delante del propiciatorio donde está el arca con los 10 mandamientos, sino una sola vez al año, porque para si entraba no muera, podía morir. O sea, era algo sagrado, o sea, no cualquiera podía entrar ahí. Porque dice, pero explica por qué, dice: porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio y nadie podrá ver a Dios y vivir. Si Dios no lo da permiso, si Dios no hace alguna obra especial. Vive en la luz inaccesible al cual nadie de los hombres ha podido ver, ¿no? O sea, eso está en la palabra de Dios. Ahora podemos avanzar más. En el versículo 9 de Levítico 16 dice: y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. O sea, se tomaban, hay varias cosas en la ceremonia, ¿no? Había un sacrificio por los sacerdotes, pero luego lo que tenía que ver por el santuario, se tomaban 2 machos cabríos y se echaban suerte. Y uno era por Jehová y otro era por Azazel, ¿no? ¿Y Jehová quién es? Jesús, muy bien, muy fácil. ¿Y Azazel? Satanás. Ahí está el asunto, o sea, ¿por qué sabemos que es Satanás? Porque el que era por Jehová era sacrificado y representando a Jesús. Y con él se purificaba todo el santuario. Pero luego que se purificaba todo el santuario, el sacerdote ponía las manos sobre Azazel, confesaba todos los pecados del pueblo, ¿no? Que me está criticando lo que yo estoy diciendo ahora, ¿no? Es un pecado de alguno que está por ahí, ¿no? No sabía que alguno hoy comió de más, ¿no? No, o sea, confesaba todos los pecados del pueblo, los que hayan sido de soberbia, de no brindar la mano a alguien, de robo, egoísmo, adulterio, lo que sea, ¿no? Y confesaba todos los pecados sobre Azazel, ¿no? Sobre la cabra que echó suelta a Azazel, y luego era conducido ese animal al desierto, ¿no? Para que muriera y se perdiera en el desierto, ¿no? Y los que han estudiado con nosotros ya estos días, fíjense que no les suena algo como que parecido al milenio cuando Satanás queda
Queda a su suerte, ¿no? A su suerte, 1000 años solo, desolado, hasta que el juicio lo liquida, ¿no? O sea, ¿no? La muerte segunda de la cual no hay retorno, o sea, es tremendo, pero la palabra de Dios nos muestra eso, y el que no participaba de eso era cortado del pueblo, ¿no? Ujú. No pertenecía más al pueblo de Israel, que podía tal vez ser echado a la comunidad, o podía haber sido muerto también, ¿no? Cuando eran cosas con relación al santuario, el cortar era la pena de muerte, ¿no? Muy bien. Entonces los versículos 18 y 20 vamos a leer para complementar un poquitito. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo espiará, y tomará la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar, ¿no? Ujú. Y en el 20 agrega: cuando hubiere acabado de espiar el santuario, el tabernáculo de altar, hará traer al macho cabrío vivo, que es el que se le pone en las manos y es enviado al desierto, ¿no? Y pondrá, dice el 21, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. El versículo 22 agrega: y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por él desierto, ¿no? Ujú. O sea, pueden leer todo el capítulo 16 de Levítico, es muy interesante, se los recomiendo, ¿no? Se los recomiendo, porque va a tener un panorama mucho más claro de esto, ¿no? Recordemos que toda la sangre es un símbolo de Jesús, ¿no? En Hebreos 7:27 nos dice que no... Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre Jesús, ofreciéndose a sí mismo. O sea, hay iglesias que hacen lo que se llama misa, un sacrificio. Misa significa sacrificio. O sea, nosotros, ¿cuándo es la misa? No, mire, hacemos la Santa Cena, nosotros comemos el pan sin levadura, el jugo de la vid sin fermentar. Es un símbolo de la carne y la sangre de Jesús, un símbolo de su salvación, de su palabra, de su vida, ¿no? Que aceptamos eso. Pero no hacemos, yo soy un pastor, no hago sacrificios, porque Jesús murió una sola vez para siempre, obteniendo eterna redención. O sea, Exacto. no hace falta sacrificarlo a Jesús. Jesús ya murió una vez y para siempre. y nos hizo sacerdotes a todos, nos hizo Exacto. reyes y sacerdotes, no necesitamos mediadores. El único mediador es Cristo, ¿no? Amén. Y Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 26 aclara esta idea que es muy importante. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, las cosas celestiales son las que se purifican. Y uno dice, pero puede haber pecado en el cielo. En el cielo están los registros de todo lo que hemos hecho, y eso hay que limpiarlo, hay que sacarlo de ahí, ¿no? Exacto, Mm. porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, ahora para presentarse por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén, amén. O sea, Jesús vino y con nosotros para quitar de en medio el pecado, el pecado, ¿no? Pecado. Bienvenido, hermanos de Spanish Tres Ángeles, bienvenida Diana, bienvenida Sara, Dios los bendiga, ¿no? Recuerden de compartir, ¿no? Me imagino que están compartiendo, ¿no? No me hagan quedar mal, me imagino que están compartiendo, ¿no? Bueno, ahora pasaríamos Sí. a la segunda fase del juicio, durante los 1000 años, ¿no es cierto? Porque vos más o menos adelantaste. Sí, o sea, la otra pregunta dice, ¿qué sentencia que caía sobre aquellos que ese día no arreglaban sus vidas con Dios simbolizaba un juicio? Ya lo dijimos, serían cortados, ¿no? Ujú. Y luego... ¿Qué declaración de ahí nuevo- sí tenemos que entrar. ¿Qué declaraciones del Nuevo Testamento demuestran que esa ceremonia era símbolo de un juicio investigador que habría de realizarse en el Es cielo? lo que leímos en Hebreos 9. Exacto, o sea, también lo leímos eso, Sí, ¿no? entonces- Que habla después de esto el
el juicio, ¿no? Y ahora dice que se realizaría en el cielo justamente antes de venir Jesús. Está en Daniel 7, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, vamos a buscar ahí Daniel 7, 9 al 12. Esto es un texto muy importante. Vamos a dar una pequeña introducción aquí a Daniel 7. El libro del profeta Daniel es un libro considerado apocalíptico. Es un libro que tiene profecías. Está el capítulo 2, que hay una profecía que muestra todos los imperios de este mundo, desde que Daniel estaba en Babilonia hasta el reino de Dios, el establecimiento del reino de Dios. Daniel capítulo 2, ¿no? Yo sé que Janet la conoce muy bien esa profecía, Janet que nos está mirando aquí ahora, ¿no? Luego está Daniel capítulo 7, que es una repetición y ampliación, que ya nos habla también de los reinos de este mundo hasta la venida de Cristo desde Babilonia, pero ya mostrándonos poderes que están en contra de Dios, poderes que se hacen pasar por Dios, ¿no? El juicio de Dios. Y también nos habla Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9 nos da detalles de esas cosas, ¿no? Entonces es un libro muy importante y que va unido a Apocalipsis. Apocalipsis podríamos decir que es una repetición y una ampliación de las profecías del profeta Daniel, ¿no? Con mucho más aportes el libro del Apocalipsis, ¿no? Muy bien, entonces vamos a leer entonces Daniel capítulo 7, versículo 9 al 12, ¿no? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Muy bien, vamos a hacer una pausa ahí. En el versículo 11 lo dejamos para un poquito más adelante, ¿no? Nos habla indudablemente de Dios Padre, un anciano de días. O sea, en la antigüedad había estatuas que se hacían, de un lado la cara de un anciano, de otro lado la cara de un niñito, de un jovencito, para indicar la eternidad, ¿no? La eternidad en el Señor, ¿no? Y nos habla de que se sienta y los libros, el juez se sentó, una escena de juicio, y los libros son abiertos, pero mientras que se abren esos libros, el apóstol Juan estaba mirando eso que pasaba en el cielo, pero ahora escucha algo de la tierra que le llama la atención. O sea, este es Daniel. Sí, ¿no? Sí. Daniel está, disculpa, gracias mi amor. Daniel está mirando el juicio en el cielo, y mientras que Daniel mira el juicio en el cielo, escucha algo que pasa en la tierra y le llama la atención y gira la cabeza y mira lo que pasa en la tierra. Y eso que escucha no está de casualidad, no es como acá que pasa un carro por la frente de casa y ustedes tal vez escuchan el carro, un día me saltó el gato arriba de la mesa, eso es casualidad. O sea, pero lo que cuando Juan mira la tierra no es casualidad. Entonces, ¿qué vio Juan? Versículo 11. Daniel, ¿qué vio Daniel? Versículo Daniel 11 vio. Dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. El cuerno es un reino, recuerden. Miraba hasta que mataron a la bestia. La bestia es un reino y el cuerno es un reino que surgió de esa bestia. Eso lo hemos estudiado ya. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Ok, o sea, muestra que hay una destrucción final de ese poder que desaparece, ¿no? Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. En otras palabras, hay un juicio en el cielo, y mientras que hay ese juicio en el cielo, todavía el poder del anticristo está en la tierra, y llega el momento que el poder del anticristo es destruido. O sea que ahí cuando Daniel mira, o sea, ese juicio en el cielo se está haciendo mientras que el poder del anticristo actúa en la tierra, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí. Sí, esta fase investigadora del juicio. Seguimos con la explicación del folleto en cuanto a la pregunta que leímos recién, ¿no? Sí, dice, esta es la página 3. Esta fase investigadora del juicio atañe al pueblo de Dios, comenzando por los primeros habitantes de la tierra hasta los que estamos vivos, o los que estaremos vivos si Jesús viene, ¿no? Al venir el Señor, serán juzgadas las obras
sean buenas o malas. O sea, lo que dijimos, el juicio previo al advenimiento, o sea, investigador, se tiene que saber quién se salva, quién se pierda, quién es el que Jesús se lleva al cielo, ¿no? Con él por 1000 años para juzgar, ¿no? Eclesiastés 12:14 Sí. dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanito, lo que usted hizo en secreto va a ser llevado a juicio delante de todo el mundo, a menos que se arrepienta. Arrepiéntase. Esto parece chistoso, pero no es chiste, es en serio. Es importante tomar conciencia de lo que hemos hecho y dárselo al Señor. A veces Porque las el Señor personas, perdona todo. a veces las personas tienen vergüenza del pastor, de un ser humano. Hermano, tenemos que tener vergüenza delante de Dios, Él que nos va a juzgar delante de todo el universo, delante de todos los que se salven, verá por qué usted se perdió. Y va a ser tan humillante, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, pero confesará tarde, porque ahí no va a haber un temor a Jesús, sino un temor al castigo. Ahí no hay arrepentimiento, ya nada cambia. Hoy día tenemos el Espíritu Santo. Hoy día podemos cambiar, hermanitos, amigos. Hoy es el día, dice la palabra de Dios. Hebreos dice que si hoy escuchas su voz, ¿no? No endurezcáis No vuestro corazón. endurezcas tu corazón hoy. Hoy es la oportunidad, no mañana. Dejemos de criticar, de señalar. Velemos por nuestras almas, que estén nuestra boca para hablar de Jesús, ¿no? Para hablar de Jesús. Darle gloria. La hora de su juicio ha llegado. Darle gloria. Elevemos el carácter de Dios en nuestras vidas. Muy importante, porque nunca sabemos cuánto vamos a vivir. Sí. Así que la muerte también es el fin de nuestra oportunidad de poder acercarnos al Señor y aceptarlo como Salvador. El Señor está llamando continuamente a través de nuestra conciencia del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando leímos en Apocalipsis 3:20? Aquí decía Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está diciendo que quiere entrar a nuestra vida y transformarnos. Amén, amén, No es amén, que Dios amén. esté buscando con un palo en la cabeza a ver a quién se equivoca, sino que Él espera transformar nuestra vida. Entonces la vida cristiana se transforma en un placer y una Gloria a alegría. Dios. Y se transforma en otra, uno ve la vida con otra vista, con otras cosas, como si Dios le diera unos anteojos. Uno a veces empieza a discutir Mirar, por ¿no? estupideces, si el ratón salió por acá, si salió por allá, ¿qué importa? La por vida dónde toma salió? otra perspectiva y uno pierde el temor a pesar de las luchas, porque las luchas siguen para todos. Esta pandemia la estamos sufriendo todos, hijos de Dios o no hijos de Dios, todos sufrimos las cosas. Pero uno tiene en Pero- quién confiar y uno confía que tiene un destino eterno. Exacto, y nadie te lo puede quitar. Amén. Nadie te puede quitar, ni la misma muerte. Bueno, vamos a seguir. Entonces dice aquí, esta fase investigadora del juicio atañe al pueblo de Dios, comenzando por los primeros habitantes de la tierra hasta los que estamos vivos al venir el Señor. Serán juzgadas las obras, sean buenas o malas, sobre la base de la ley de Dios, de acuerdo con lo que está registrado en los libros del cielo. El acusador es Satanás. Cristo, nuestro abogado, que perdonó a todo aquel que lo aceptó Sí, pero como Salvador. estamos saltando todos los textos bíblicos. No, los ¿no? vamos a leer. Sí, yo pero no. ya... No, algunos los... bueno, vamos a... Sí, vamos vamos, a si parar no, acá. si no nos perdemos. Vamos a terminar aquí, en donde digo, entonces vamos a decir así, serán juzgadas las obras, sean buenas o malas, sobre la base de la ley de Dios, de acuerdo con lo que está registrado en los libros del cielo. Entonces ahora vamos a leer Santiago. Eclesiastés 12:14, lo leímos, Santiago 2:12, que dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Que nos hace libre del pecado. La ley de Dios es para nuestra bendición, no para que Exacto. Dios está molesto con nosotros. Cuando ¿no? Dios da leyes es para protegernos. Apocalipsis 20, ahora 12, dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. según O sea, hay sus un obras. registro en el cielo, ¿no? Y ahí eso es lo que seremos juzgados, ¿no? Exactamente. ¿Y quién es el que nos acusa? Satanás. Y Por eso Apocalipsis dice- 12:10 dice, Dice, el acusador es Satanás,
y Cristo nuestro abogado. Entonces aquí en Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Alguien se quiere anotar como acusador en la iglesia? No, Señor, que nunca sea así, no. Hay cosas que hay que enfrentar, que hay que hablar con las personas, hay cosas que uno no puede dejarlas pasar por alto, ¿no? Porque uno... Pero no es nuestro objetivo, no es el trabajo que Dios nos dio. No, en realidad cuando Dios nos dice que juzgad si esto está bien o mal, se refiere a las acciones, pero no a las intenciones de los corazones. Exacto. ¿no? Nosotros sabemos por la ley de Dios qué es lo que está bien y lo que está mal. Todo ser humano, aunque no conozca a Dios, sabe en su conciencia el bien y el mal. Dios nos ha dado eso desde siempre. Pero muchas veces la gente la juzgamos por nuestras tradiciones también, y no por lo que Cristo dice o lo que Cristo hacía. Pero eso es diferente que juzgar a las personas. Las personas a veces actúan de una manera y no sabemos por qué, solo Dios sabe. Quizás no nos guste lo que hacen, podemos no estar de acuerdo con la acción, pero no debemos condenar. Nosotros no tenemos esa función. Dios no nos trajo acá a este mundo para ser jueces. Nos trajo para, sí, discernir el bien del mal, pero no para ser jueces, no aquí. Zacarías capítulo 3, versículo 1 dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, ¿no? Interesante que el sacerdote tenía las vestiduras sucias. Imagínense que yo llego a la iglesia con una corbata toda manchada, una camisa blanca con manchas negras y rojas, y todo, hermano, miren, el pastor está todo suyo, todo. Pero vino el Señor y le cambió la vestidura. Le cambió y dijo, mira que te he dado vestidura de gala, pues Satanás señalándose. Y el Señor vino a mostrarle lo que había hecho mal para que cambie la actitud, ¿no? Y como le dijo Jesús a la mujer, mire, no peques más, o sea, ¿no? Le dijo, no, al paralítico, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, fuiste curado, no peques más para que no te venga una cosa peor, ¿no? O sea, Dios siempre da, mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más, también le dijo a la mujer adúltera, ¿no? O sea, así trabaja el Señor, ¿no? Cristo es nuestro abogado, que perdonó a todo aquel que lo aceptó como Salvador, el que borra el pecado de los registros del cielo. En primera de Juan 1, 7 y 9 dice que la sangre de Jesús perdona y limpia y purifica. Todo pecado, ¿no? Dice primera de Juan 1, de 7 al 9, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Exacto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, no nosotros. Y no se desanimen, porque a medida que Dios nos va limpiando, nos va mostrando más problemas que tenemos. Sí. Y a veces es cuando decimos, pero no puede ser, yo ahora me doy cuenta que soy así, que hago esto, antes no me daba cuenta. Ese es el Espíritu Santo que te está mostrando lo que tenés que ir limpiando. Es como cuando uno se casa, uno no se da cuenta de todos los defectos que tiene el otro. Cuando está casado se empieza a dar cuenta de uno, de otro, de acá, de allá, porque estamos más acostumbrados a mirar a los demás que a mirarnos a nosotros mismos. Ahí está el problema. Exacto, el Pero cuando nos miramos a nosotros mismos también nos vamos a dar cuenta que tenemos esto, lo otro y aquello y más allá, ¿no? Exacto, el matrimonio y todo lo que sea lo social en los hijos de Dios, Dios lo puso a propósito para que nosotros nos unamos, pero además para que podamos aprender de las situaciones sociales. Amén, amén. Aprender respecto de nosotros mismos, de nuestras reacciones, de nuestras actitudes, de nuestra forma de hablar, de nuestro carácter, todo eso el Señor lo quiere. Y la iglesia cambiar. Es un lugar donde uno se pule, ¿no? La iglesia es un hospital espiritual. Por eso la gente que dice, no voy a la iglesia porque son todos hipócritas. No, sí, esa iglesia es una iglesia maravillosa porque usted va a salir bien pulido ahí, va a ser el diamante cósmico. Pero saben, hay muchas personas que, y quizás Dios quiera que sean todos los que están en la iglesia, que aunque parezcan hipócritas o incluso sean hipócritas, Dios está trabajando en ellos. Amén. Y los está curando, los está mostrando. Hay una razón por la que están ahí.
Dios quiere trabajar en ellos, quiere ser el Amén. médico de médicos con Amén, nosotros. amén, Entonces amén. no amén. dejen de ir a la iglesia. Y no dejen de orar por los que ultrajan, os persiguen, aquellos Ay, que ay, digan ay, mal qué en ustedes difícil. mintiendo, no dejen de eso de hacer, ¿no? Eso En es el nombre difícil. de Es Jesús. muy Seguimos, difícil. seguimos, seguimos. Muy bien, pero hay que hacerlo porque es un mandamiento del Señor. ¿No? El Amén. Señor no nos perdona si no perdonamos. Amén, ¿Mm? amén, amén. Muy bien. Dice aquí entonces, Cristo nuestro abogado que perdonó a todo aquel que lo aceptó como Salvador, borra el pecado de los registros del cielo. San Juan 1 del 7 y 9 dice que la sangre de Jesús perdona y limpia o purifica. Sí, eso ya lo hemos visto. Lo vimos. Él promete en Apocalipsis 3:5 no borrar del libro de la vida a los vencedores. Y ese es un texto que tiene que ver con los mensajes a las iglesias, no nos Sí, promete lo habíamos dar visto. vestiduras blancas, sino borrar nuestro nombre del libro de la vida, ¿no? Exacto, cuando leímos las Y promesas tiene del que ver, si no me Apocalipsis. equivoco, con el mensaje a la iglesia de la Odisea, la del último tiempo, ¿no? Y dice acá, nótese que el juicio ocurre en el cielo, dice en Daniel 7:13. Dice, miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre que se presentó delante del anciano de día, o sea, Jesús, Que le que hicieron está ahí, acercarse ¿no? delante de Y él. le hicieron acercarse delante de él. O sea, Jesús ahí no viene de la tierra, Ujú. sino que va hacia el Padre del cielo para iniciar ese juicio, ¿no? Y por eso dice aquí, nótese que el juicio ocurre en el cielo, en la época en que el profeta está impresionado por la obra que el anticristo está haciendo en la tierra. Al fin del juicio investigador estará decidida la suerte de todo ser viviente. Es interesante lo que dice Daniel 7, 8 al 10, que nos presenta la acción acerca de la obra de Cristo que está haciendo, que está impresionado el profeta. Dice, versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, Daniel 7, versículo 8, y aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos primeros. O sea, hay un reino que se forma derribando a 3 reinos. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, una boca que hablaba grandes cosas, o sea, astucia, ¿no? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, y eso ya lo hemos leído, el juez se sentó, los libros fueron abiertos, y luego él escucha la voz de ese cuerno que estaba actuando, ¿no? Que va en contra del poder de Dios. Es el mismo cuerno que pensó en cambiar los tiempos, la ley de Dios, que habíamos visto un poquito antes. Entonces luego se va a dar la sentencia que tú comentaste, ¿no? Y en Apocalipsis 22, 11 a 12 nos faltó leer. Apocalipsis 22, 11 y 12 dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto indica el final de ese juicio investigador. Y ahora aparece la segunda fase del juicio, que es durante los 1000 años, cuando Jesús lleva a los salvados al cielo, y los salvados serán el jurado. A ver. Vamos dice, a avanzar rapidito, te voy a permitir, déjame a mí porque sí. Es algo que hemos visto. ¿No recuerdan que cuando vimos la lección de Satanás atado a una cadena, ¿no? Es simbólica. Que fue simbólica, ¿no? Allí vamos al cielo y dice Apocalipsis 24, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que decidieron la facultad de juzgar, ¿no? O sea, vamos a estar en el cielo y vamos a juzgar, reinaremos con Cristo 1000 años. Exacto. Recuerden que los otros muertos no vuelven a vivir hasta que se cumplen los 1000 años. Cuando vuelven a vivir es que se recibe la sentencia, y en Apocalipsis 22, 15 dice, y el que no salió escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros, dice el versículo 12, pero luego el que no se halla en el libro de la vida es arrojado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, es fuego que desciende del cielo final de Dios y los consume, ¿no? Y ahora llega la tercera fase. Sí. La tercera fase del juicio es al terminar los 1000 años, cuando Jesús vuelve con su pueblo y con la santa ciudad. Recordemos que los santos juzgarán a los ángeles, nos decía el apóstol Pablo en Corinto. O sea, eso ya lo vimos también antes, ¿no? Dice acá, ¿cómo era ilustrada en el servicio del día de la expiación la erradicación final del pecado? Esto está en Levíticos 16, 10, perdón, y 20 y 22. Esto lo hemos comentado. Recuerda, el Levítico 16, 10 dice, más el macho cabrío
sitio sobre el cual cayera la suerte de hacer, lo presentarán vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlos a hacer al desierto, ¿no? O sea, Azazel no moría, era enviado al desierto. El símbolo de Satanás en el milenio, que está 1000 años en la tierra destruida, hasta que viene la santa ciudad de Jerusalén, resucitan los otros muertos, no los muertos en Cristo, sino los muertos en delito y en pecado, reciben su condena y de Dios desciende fuego del cielo y los consume, ¿no? Y los consume, ¿no? Dice, toda la expiación salvífica era cubierta por el macho cabrío, por Jehová. Como dice Isaías 53:6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53 es maravilloso, habla todo lo que Jesús sufrió por nosotros, ¿no? Sí. Isaías 53. Después dice, ver primera de Juan 2:12 y 4:10, que dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y después en el 4:10 dice, en primera de Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, Jesús murió por nuestros pecados y ahora cuando vuelve, cuando Él vuelva, ¿no? Ya no viene para morir, porque ya hizo su obra. Hebreos 9:28 nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerás por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, ¿no? Ese macho cabrío de Azazel, abandonado a su propia suerte y destrucción, en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? En el santuario terrenal, representa a Satanás, primero en el milenio y finalmente en su destrucción final, cuando toda mancha de rebelión y pecado será definitivamente extirpada. Amén, y ahí va a estar Waldina para verlo, ¿no? Que claro, todo eso ya pasó, sí, ¿no? Y estamos como el Señor para siempre, ¿no? Con la ayuda del Señor y su amor inmensurable estaremos todos. Y bueno, ahora sí, la última dice, la última parte, es la fase final. Esta es la fase ejecutiva del juicio, dice. Así como en Apocalipsis 14, 15 y 16, al fin del juicio investigador salía del santuario el ángel con la orden de cegar la mies, juntar a los fieles redimidos, que simbolizaba eso. En los versículos 17 al 20 sale del templo la orden de completar la purificación, erradicando el pecado y a los pecadores rebeldes para siempre. O sea, vimos que salían con la hoz aguda para juntar el grano, pero ahora se juntan las uvas que se pisan en el lagar de la ira de Dios, que también vimos un poquito ayer, ¿no? Las uvas simbólicas son lanzadas en el lago de la ira de Dios y el diablo, sus ángeles y sus adeptos son destruidos en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice Apocalipsis 14, 17 al 20, y salió otro ángel del templo que está en el cielo también, con una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. La promesa es que el mal no se levantará nuevamente. Amén. Miren, eso está en Nahum capítulo 1, versículo 9. Dice, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza de 2 veces de sus enemigos. O sea, Dios no va a hacer otro plan. Ya está el plan, ya todo se acabó. ¿Y qué vamos a ver, mi amor, ahí cuando todo se acabe? ¿Qué nos dice? En Apocalipsis 21, que es una de las el último capítulo de Apocalipsis, que describe la santa ciudad. Dice, vi un cielo nuevo, son hermosas, a mí me da, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Si le entregamos nuestra vida a Jesús, vamos a ver cosas. Dios siempre muestra cosas a sus hijos. Y miren, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Amén. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte,
ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, ¿lo sacaste? Sí. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega y el principio del fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén, amén, ¿no? Esa es la fuente del agua de la vida que Dios Por nos eso da. tenemos que tomar nuestra decisión hoy para que Cristo sea nuestro abogado, ¿no? Todos aquellos que quieren que Jesús sea su abogado, pongan amén, amén, ¿no? Y Pongan amén amén. siempre. Y no se lo olviden de duden. compartir este tema, porque puede salvar un alma, puede salvar una persona, ¿no? Y de entregarle nuestro corazoncito a Él. Recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden escribir y mañana cuando iniciamos contestamos las preguntas que ustedes tengan sobre el tema de hoy, ¿no? Y sí, porque el tema se está poniendo un poco más difícil y yo sé que a veces Si alguna cuesta. cosita no entendieron, entonces mañana tratamos de resolver rapidito cuando iniciamos el programa, ¿no? Y vamos Amén. a pedir a mi esposa que nos despida con una oración. Antes de que yo ore, recuerden siempre Sí. que el Apocalipsis es simbólico. Eso no se olviden para los que no han visto los primeros temas. Y que hay muchas cosas, hay imágenes que el mismo San Juan y el mismo Daniel no entendieron del todo. Exacto. Pero que cuando nosotros ya teniendo toda la palabra de Dios a través del tiempo, con la ayuda del Espíritu Santo, el pueblo de Dios ha ido entendiendo cosas más, comparando libro con libro. Entonces a lo mejor leyendo solamente el Apocalipsis de principio a fin hay cosas que quedan confusas y uno se pierde. Por eso les recomiendo que busquen los temas anteriores, si es que ahora se comunicaron con este seminario, si han estado aquí, busquen los temas anteriores que van diciendo todo lo que nosotros más o menos a veces rápidamente vamos diciendo, para que vayan comprendiendo más. Y el tema de mañana, ¿cuál es esa hora del juicio? O sea, ¿cuándo comienza el juicio? ¿Cuándo comenzó el juicio? ¿Comenzó o no comenzó? Eso es lo que vamos a ver mañana. O sea, ¿Cuándo empieza el juicio investigador? Eso sí, es. Sí, mañana. Bueno, vamos a ver, ¿habrá empezado? ¿Empezará? ¿Qué será? A ver, bueno, vamos a orar. Dios de amor y de misericordia, qué tema tan hermoso, qué tema que nos llega de esperanza, nos llena de amor, nos llena de amor hacia ti, porque tú eres tan grande y Amén, tan Señor. maravilloso. Tú eres tan amoroso, Señor. Te pido que nos ayudes a comprender cada vez más. Puede que tengamos dudas todavía, puede que hay cosas que sean complicadas, confusas, pero sabemos que de a poquito tú nos vas dando cada vez más luz, Amén. nos vas mostrando más. Y no tenemos que desanimarnos, sino saber que tú siempre estás en control. Amén. Señor, Sí. ayúdanos a tomar decisiones diarias para ti, porque la vida es hoy, no es ni ayer ni mañana, es hoy. Por eso ayúdanos, Señor, a aceptarte como Salvador cada día, saber poner nuestra vida en tus manos cada día, porque nadie es dueño del futuro. Quédate con nosotros, ayúdanos a aceptarte, ayúdanos a tenerte en nuestro corazón. Bendice a todas las personas que están conectadas, a sus Amén. familiares, amigos. Dales luz para poder compartir verdad. Amén. Dales tu presencia para que no tengan miedo de hablar de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy buenas noches. Dios me los bendiga. Un beso grande y Dios los bendiga. Y mañana nos vemos para ver cuál es esa hora del juicio, ¿no? Amén. Amén.